Bienvenidos a la redacción del debate. Anoche en Bolivia se vivió un intento de golpe de Estado que fue fallido y lo vamos a comentar con Carmen de Carlos, ¿qué tal? Responsable internacional del debate, Edgardo Pinel, redactor de Internacional. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que hablar es qué pasó anoche en España, la tarde de Bolivia. ¿Qué pasó y qué está pasando? El pseudo golpe de Estado, amago de golpe de Estado fallido, se produjo a media tarde, en torno a las 5 y pico hora boliviana, que eran pasadas o las 10:30 de la noche en España. El jefe del ejército, el general Juan José Zúñiga, acordonó lo que es la sede del gobierno, lo que se llama ahora la Casa Grande del Pueblo, que es un edificio, una torre inmensa que hay en La Paz, donde trasladó del Palacio Quemado, que era la sede tradicional, al gobierno. ¿Qué planteaba? Lo que planteaba este jefe del ejército fue hay que cambiar el gobierno, este gabinete salvaba al presidente, aparentemente, diciendo aquí no hay una democracia verdadera, aquí hay presos políticos, aquí no se respeta la Constitución y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Esa aventura con los blindados le duró apenas unas horas, aunque hubo 2 horas de silencio del propio Arce. Se desmanteló, fue finalmente detenido y frente a lo que parecía uno de los golpes de los que ha tenido Bolivia en su historia, decenas y decenas, más de un centenar entre asonadas y golpes de Estado, pues terminó con su detención y con una declaración del ex jefe ya del ejército diciendo que bueno, que a él le habían utilizado y que eso realmente estaba todo manejado, planeado y organizado por el actual presidente de Bolivia. Al menos, cuanto menos, a mí me parece que es algo inusual lo que ha sucedido, o cuanto menos atípico cuando vemos la historia de golpes de estados en Hispanoamérica o en el propio Bolivia. Si recordamos, realmente debería de ceñirse un golpe de estado típico en la virulencia y la rapidez. Y desde el primer momento, cuando estábamos dándole cobertura, no vimos ni una virulencia característica de los golpes de estado anteriores, ni tampoco una rapidez, porque parecía incluso que en algún momento dentro, cuando logró entrar el general ahora en retiro, entró a la casa, a la sede de gobierno, parecía que lo que estaba era como negociando o conversando. Cuando en los golpes de Estado que hemos visto, por ejemplo, exitoso, lamentablemente, en Honduras contra Manuel Zelaya, o el que fue fallido, pero que se ejecutó en las primeras horas contra Hugo Chávez en el año 2009, en el año 2002, perdón, vimos que esas dos cosas iban avanzando con rapidez y virulencia, no hay tiempo para reaccionar. Y lo que vimos aquí es cuanto menos atípico, y es lo que está, las suspicacias que están generando en la oposición boliviana, el tema de que podría tratarse de una escenificación. Y eso es lo que está por verse en las próximas horas. Y esa es la investigación que está pidiendo la oposición boliviana también, a la cual nosotros le vamos a estar tratando de dar la mayor cobertura posible, porque esto se podría entender en un contexto del surrealismo hispanoamericano, de alguna manera, en la cual, como lo advertía el presidente Iván Duque ayer en Casa de América, parece ser que hay un guión de la izquierda hispanoamericana en la cual la victimización es una de esas etapas o es una parte de esos recursos que utilizan para fortalecer la imagen en un contexto preelectoral como el que se vive en Bolivia, porque hay elecciones el próximo año. Elecciones, además, en las que quien se disputa la candidatura del MAS, que es el movimiento al socialismo al que pertenecen tanto Evo Morales como Luis Arce, está por definir cuál de los dos va a ser candidato. Y aquí, de telón de fondo, lo que hay es una lucha brutal entre Evo Morales y entre Luis Arce. Tú, al recordar el golpe de Estado contra Zelaya, claro, a Zelaya lo sacaron en pijama por la noche, a punta de bayoneta. Aquí no ha pasado nada de eso. Y lo que es importante, por eso Carlos Mesa, que es al que le roba la elección a Evo Morales en 2019, y es cuando se produce esa tocata y fuga del expresidente de Bolivia, que hace ese periplo primero va a Cochabamba, Cochabamba, donde tiene su feudo, es el caudillo cocalero que sigue a día de hoy siendo el presidente de las 6 federaciones del trópico. O sea, el que maneja la coca en Bolivia es Evo Morales, se va a Argentina y de ahí luego parte haciendo una escala en Paraguay, está una temporada en Argentina y se va a México, donde lo recibe López Obrador con los brazos
abiertos. ¿Qué es lo que dice el sedicioso, el que protagoniza este golpe? Oiga, es que a mí que me llama es el presidente del gobierno, es Luis Arce, lo que me dice, oye, que mi popularidad está por los suelos, vamos a organizar algo que me haga levantar esta imagen. Si es verdad, si no lo es, lo vamos a saber con el transcurrir de los días. Carlos Mesa, que es uno de los que ha dicho esto es incongruente, esto hay que aclararlo, hay que escuchar al exgeneral, no pasado a retiro, este está destituido 100%, dice esto es un mal chiste, esto es una incongruencia. ¿Qué hay de verdad? Pues mira, de verdad lo sabremos en los días siguientes. Pero yo quiero destacar que hay una cosa que dice Zúñiga, que es importante, cuando dice que hay que recuperar la democracia, dice, en Bolivia hay presos políticos. Y es verdad, en Bolivia hay presos políticos, entre otras la expresidenta Yanine Áñez, entre otros el exgobernador de Santa Cruz, que es la provincia más rica, la provincia más rebelde de Bolivia, que es Fernando Camacho, que también está preso en unos procesos judiciales muy irregulares porque la justicia la tomó a lo salto en su día Evo Morales. Entonces, lo cierto es que ahora mismo la situación está en calma, entre comillas, y vamos a ver cómo transcurren los hechos. Los dos estáis diciendo que en los próximos días sabremos si esto ha sido una opereta o no, pero me gustaría echar la vista un poquito hacia atrás porque Bolivia es un país acostumbrado, por así decirlo, a los golpes de Estado o a los golpes de Estado fallidos. ¿Quién es Zúñiga? ¿Por qué se decide que sea la figura, bueno, en fin, su relación con Evo? Vamos a echar la mirada un poquito hacia atrás. ¿De dónde venimos para llegar a este punto? Bueno, yo creo que Zúñiga efectivamente es un militar que ya estaba, que había expresado al menos en más de una ocasión aparentemente su desacuerdo con la línea de mando presidencial, que así debe ser, sujeta al presidente de la República por mandato constitucional. Parece creíble, por tanto, sus demandas de cambio o sus demandas democráticas, que no son usuales, por supuesto, los militares deben de estar subordinados al mandato civil y no son beligerantes en el tema político o partidario. Pero Zúñiga es un militar de carrera, es un militar que viene incluso de la época de Evo Morales, pero tampoco no se esperaba que tuviese un acuerdo implícito como el que él está denunciando que había con el presidente. Está claro que en la cadena de mando no tenía el control de todos los acuartelamientos. En un primer momento parecía que se le estaban acatando sus órdenes, pero de manera inmediata, cuando el presidente Arce ya, me parece a mí también otra cosa un poco extraña, que ya estuviese en la casa presidencial, o al menos en un aparente golpe de Estado, tuviera acceso de manera inmediata a otros mandos militares para ahí mismo instaurar un nuevo mando del ejército. Incluso reconoció el nuevo jefe del ejército que era un buen militar, que fue un buen jefe, dijo al momento de asumir el nuevo mando militar, y le pedía que no comprometiese el uniforme. Eso llama la atención, hay que verlo entre líneas. Todavía era hasta ahora un aparentemente desconocido, pero que sus declaraciones, que han cambiado drásticamente en pocas horas, pues o nos obliga a tener que ver con más detalle las ramificaciones o los vínculos que pueda tener tanto en la carrera militar como en los vínculos políticos, precisamente con Evo Morales, que es un actor que a mí me parece que es muy importante verlo con detalle. Lo que se mencionó, Evo Morales fue el primero que habló de golpe de Estado en las redes sociales, habló literalmente de de que se estaba fraguando un golpe de Estado, pero inmediatamente luego después 3 horas después ya habla de asonada, que es una cosa totalmente ya distinta, que le quita hierro a fierro a esta situación de ayer. E inmediatamente después habla también, minutos después, de que ya todo ha vuelto a la calma y que ahora cancela la convocatoria de marchas populares. ¿Por qué? Porque esto le va a beneficiar a Arce. Entonces hay que ver toda una dinámica compleja que muchas veces en medio de tantos conflictos internacionales que existen, Bolivia pues no le habíamos dado totalmente el interés que probablemente merece. Hay que recordar que el gobierno de Luis Arce es un gobierno democrático, electo democráticamente, pero con un corte claramente autoritario.
Y eso es importante no perderlo de vista. Hay un dato que todavía no está claro, porque en Bolivia lo que dicen es que el presidente ya había destituido a Zúñiga el martes. Entonces, si lo había destituido el martes, eso podría explicar que ya tuviera una nueva cúpula de las Fuerzas Armadas para poder su reemplazo, pero no está muy claro, ¿no? Entonces habrá que ver exactamente si esa destitución se había producido y entonces Zúñiga reacciona con ese acto de rebeldía e insubordinación, o si no es así, sino que simplemente va por las bravas con lo que él dijo, ¿no? Hay que tener una democracia verdadera y hay que sacar a los presos políticos de la cárcel. Hablaba Edgardo de la ciudadanía, de ese llamamiento a movilizarse ayer, que, bueno, la movilización fue sobre todo en los supermercados, porque la gente fue... Bueno, es que hay un contexto muy interesante que hay que tener, es que hay un malestar generalizado en la sociedad boliviana. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir combustible para los vehículos, hay escasez de gasolina, hay escasez en los supermercados, el acceso al dólar, que es siempre en buena parte de los países de Sudamérica la joya que todos intentan conseguir, no es posible, cuesta mucho trabajo conseguirlo. Entonces, Bolivia atraviesa una crisis también importante en ese sentido y sí hay malestar en la sociedad, pero hay también mucho malestar con Evo Morales, ojo. Y luego vuelve a, cuando sale, da ese discurso, esa aclamación, dice algo así, no lo digo textual porque no lo recuerdo exactamente, pero dice algo así como: si alguien me tiene que echar de aquí, es el pueblo. Lo que está diciendo es: yo soy el candidato para dentro de 2 años. Ya estoy preparando... Que ese es el pulso que tiene con Evo Morales. Ahí está el detalle, creo yo, que hay que ver, porque el 5 de mayo nosotros publicamos aquí en el debate que precisamente Evo Morales estaba acusando al presidente Arce de querer perpetuarse en el poder, algo que es un poco irónico de quien viene, de quien ha seguido el manual del socialismo del siglo XXI y ha tratado de, por vía de referéndum, cuando no lo logró Evo Morales, por la vía del Supremo, poder garantizarse una reelección continua que luego le costó una renuncia, o lo que él incluso denunció como golpe de Estado en su momento en 2019. Ojo, Edgardo, que es que él pierde el referéndum. Claro, y él, como tiene... Lo pierde, y a partir de esa vía busca cómo legitimarlo a través del Supremo. Control del Poder Judicial y el Supremo para que le habilite cuando ya no puede estar habilitado, que él está prácticamente 14 años en el poder. O sea, que si alguien se ha perpetuado ha sido Evo Morales. Y él, lo que luego califica de golpe de Estado, en un momento no lo identifica como tal. Él, en el 2019, firma su renuncia. Es cierto que es que la policía, que había un enorme malestar en las fuerzas de seguridad, le deja un poco a su suerte, y el por entonces jefe del ejército le dice: chico, vamos a ver, presidente, yo creo que convendría, después del pucherazo de las elecciones, que es lo que provoca esa enorme crisis, con un apagón interesado en el recuento, y que cuando vuelve la luz, entre comillas, resulta que ya se ha disparado los votos hacia Evo Morales, le dice: casi que te convendría renunciar. Pero es él el que sale huyendo, y él firma su renuncia. Luego, una vez en Argentina y en México, es cuando a él le convence todo esa órbita del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, que dice: chico, que tienes una oportunidad maravillosa para decir que a ti te han dado un golpe de Estado. Y es cuando defiende entonces todo el golpe de Estado. Pero esas elecciones fueron fraudulentas, había una misión de la Unión Europea, que también así lo vio, la OEA, en fin, no es la persona que tiene el perfil más democrático con el transcurrir de los años de no es Evo Morales. Os hago una última pregunta, que ya lo habéis comentado un poco: ¿hacia dónde hay que mirar ahora para entender qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué esperamos en los próximos días? Pues yo creo que lo que hay que esperar es la declaración de Zúñiga y de todos los, entre comillas, sediciosos, golpistas que intentaron ayer cambiar el gobierno, aunque siempre... siempre Zúñiga salvaba al presidente, decía: hay que cambiar el gabinete, la democracia, pero como que con Luis Arce no quiero saber nada. Vamos a ver, Bolivia siempre, estas situaciones que son muy recurrentes, es confuso. Saber cuál es la verdad, hay que pasar mucho tiempo, pero
saber si vamos bien orientados. Yo creo que en los próximos días, en función de esas declaraciones y la sentencia que le pongan a su hija, si eres un golpista de verdad, si esto está demostrado, los 20 años no se los quita nadie, 10, 20 años. Pero si vemos que la cosa, vamos a ver, se va rebajando, no olvidar las palabras que dijo Luis Arce después, pues es posible que aquello fuera efectivamente todo un montaje, toda una escenificación instigada por el propio Luis Arce. Claro, la pista puede estar de quién está detrás de todo esto, en quién se beneficia, de alguna manera. Eso es lo que hay que ir viendo a lo largo de las horas y los días. Aparentemente, por ahora, quien parece mayor beneficiado es el presidente Arce, quien se da un baño de masas, quien se presenta como un demócrata, quien se presenta como una víctima de un golpe de Estado, quien trata de cerrar filas en el movimiento al socialismo, así se denomina el partido que él preside, y en el cual está en una batalla intestina con el propio Evo Morales, y habrá que ver entonces qué es lo que pasa. Normalmente cuando hay este tipo de escenificaciones, si es realmente como lo dice la oposición boliviana, la victimización sirve para atornillarse más en el poder, para cerrar filas, obligar reformas legales, destituir, descabezar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para poner gente leal, porque dice, si he sido víctima de un golpe de Estado necesito gente leal. Sí, normalmente cuando la izquierda hace ese tipo de situaciones o este tipo de planteamientos es para atornillarse más en el poder, y parece ser que todo apunta por ahí, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, aunque conociendo la trayectoria de los actores que están aquí de por medio y de cómo actúa la izquierda hispanoamericana, pues pareciera ser que por ahí va. Vamos a terminar, como lo hacemos siempre, con un titular. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Bolivia? En Bolivia lo que hay ahora mismo es una instabilidad que no empezó ayer y no termina hoy. Entonces, Bolivia ahora mismo lo que hay son grandes turbulencias, y estas turbulencias se van a sostener, no con la intensidad de entre comillas, golpe de Estado de anoche, pero las turbulencias van a seguir. Yo al menos diría que es una precampaña en la que parece que todo vale. Eso diría. Pues así nos quedamos y se lo contará la sección de Internacional del Debate, así que les invitamos, como no, a seguir con nosotros para enterarse de lo que ocurre en Bolivia y en el resto del mundo, porque tenemos hoy también una noche movida entre Donald Trump y Biden. Lo verán aquí y lo analizarán también nuestros compañeros de Internacional del Debate. Muchas gracias.